Bienvenidos a Cita Edu. No hemos grabado clases por más de un año, pero aquí estamos una vez más para estudiar la palabra de Dios de manera bastante profunda. Vamos a empezar con oración, por favor. Padre nuestro, damos gracias por tu amor, por tu gracia. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por llenarnos con tu presencia. Gracias porque el Espíritu Santo nos ha traído al Padre, al Hijo, y aquí disfrutamos la comunión con nuestro Trino Dios. Te pedimos que tú nos instruyas, que el Espíritu Santo nos ilumine, que también me ayude a mí a presentar estos temas bíblicos de manera hasta que te glorifique. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo esto. Muy bien, permítame explicar un poquito por qué estamos aquí y lo que estamos haciendo. Este ministerio se llama Cita Edu, Cita Clase Internacional de Teología Aplicada, educación. Existimos para educarle a la comunidad cristiana y en verdad a cualquiera que desee estudiar. Entonces todo el mundo bienvenido a estas clases, no importa si sean cristianos o ateos o escépticos o musulmanes, todo el mundo bienvenido. Porque aquí lo que tratamos de hacer es también expresar el amor de Dios y por medio del Espíritu Santo. Muy bien, y lo que ustedes deben hacer si quieren beneficiarse de estas clases, hay dos clases de alumnos. Si usted quiere estudiar nada más por su propia cuenta y no está interesado en ser reconocido o ni en obtener ningún título académico, está bien, no importa, bienvenido. Esta categoría se llama oyente. Y para ayudarnos un poquito para cubrir nuestros costos administrativos nada más, es verdad que la tuición es gratis, pero para poder ayudarnos a preparar estos materiales estamos cobrando nada más $10 y estos $10 es de una vez para 12 semanas, no cada semana, 12 para el curso completo. Y también si usted desea ser reconocido o certificado por sus estudios, o es decir, obtener una nota o que el profesor también le dé una nota, por favor que paguen $20 y nosotros le proveeremos todo el material y es más, le damos una nota para el examen y también vamos a recordar en nuestros archivos que usted ha completado lo necesario para poder cumplir lo que se llama un curso acreditado de una maestría en divinidad. Yo uso de manera muy cuidadosa esa palabra acreditado. Cita Edu no tiene acreditación. Estamos investigando esa posibilidad, pero hasta hoy no la tenemos. Pero sí lo que podemos ofrecerles es una certificación, un certificado que dice que usted ha cumplido los requisitos que requieren cualquier seminario acreditado. Es decir, uno de los objetivos, son dos. Uno de los objetivos de Cita es preparar un currículum al nivel de maestría en divinidad. Lo que usted recibiría en cualquier seminario académico acreditado también va a recibir en estas clases. Se lo prometo, es la razón por la cual nosotros sentimos el llamado de crear este ministerio que se llama Cita Edu. Muy bien, tenemos dos objetivos en Cita Edu. Uno, crear un currículum al nivel de maestría en divinidad. Ofrecer este currículum en un website gratuitamente para todo el mundo, en español. Dos, también estamos identificando sitios de estudios, en inglés study sites, en varias ciudades a través del mundo hispano. Quisiera decirles con mucho gozo y gratitud al Señor que ya tenemos sitios de estudio en Cuba. Tenemos 180 alumnos en Holguín, en Cuba.
y estos alumnos son supervisados por un presbítero, se llama presbítero de las Asambleas de Dios, y felizmente está usando estos cursos que nosotros le hemos provisto. Y también en el país de Colombia, en verdad hay una explosión de interés en estos estudios. En Barranquilla tenemos un sitio donde los alumnos de Santa Marta y también de Sucre están congregando para estudiar en videos estos cursos. Y este currículum ha sido adoptado por la Iglesia Evangélica Reformada de Colombia. Es una denominación que han oficialmente adaptado o han recibido este currículum para poder capacitar a sus candidatos que deseen ser pastores. También tenemos otro sitio principal en Villavicencio, más al sur, y vienen hermanos, 17 hermanos que están estudiando de 11 diferentes ciudades, hasta vienen de Cuenca, Ecuador, también vienen de la selva, de una tribu que se llama Cubeo, pero vienen hermanos de 11 diferentes ciudades y se congregan en Villavicencio, o también tienen sitios en sus propias ciudades, pero la denominación que se llama la Iglesia Betania Reformada también votó en su Asamblea General adaptar este currículum como es suyo. Y nosotros le damos gracias a Dios. Y ustedes están participando en la creación, ustedes están beneficiándose de esos cursos en vivo, pero por eso estas luces, y perdónenos la inconveniencia de estas luces, las luces que me han hecho ciego, pero aquí estamos también grabando para poder ofrecer estos cursos al resto del mundo hispano por medio del milagroso Internet que Dios ha provisto precisamente para este propósito. Muy bien, le damos gracias a Dios por su amor y por estas grandes bendiciones y por el gran privilegio que nos ha dado para servirle a Él de esta manera. Y gracias por el apoyo y las oraciones de todos ustedes al respecto. Muy bien, vamos a seguir. Ustedes tienen lo que se llama el programa y hay que estudiarlo un poquito. Estoy explicando estos puntos bajo la orientación y vamos a estar aquí todos los martes por 12 semanas consecutivas, entre 7, vamos a congregarnos a las 7, pero vamos a empezar la clase en punto a las 7:15 porque tenemos que grabar por lo menos 90 minutos. Voy a terminar a las 8 para que tomen café o tomen lo que han traído para tomar. Y también empezamos de nuevo a las 8:15 en punto para grabar 45 minutos más para que tengamos, para que la productora, que aquí está presente en la cámara, para que pueda también editar por lo menos 90 minutos de información. Y porque tenemos que cumplir con los requisitos de un curso acreditado y por eso, literalmente hablando, estamos contando minutos y estamos cumpliendo con los requisitos académicos que corresponden a este tipo de educación al nivel de maestría en divinidad. Muy bien, aquí tenemos también número 4, se habla de la bibliografía. Muy bien, son 2 libros principalmente en español que forman la base de este curso. Y un libro se llama Liderazgo Espiritual, el autor se llama Sanders, y el otro libro buenísimo por el pastor John MacArthur se llama El Ministerio Pastoral. Elegí estos libros porque son buenísimos, describiendo el contenido de lo que es un llamado al pastorado. Pero por favor, que si no desea ser pastor o pastora, no importa, este curso también es para usted. Porque tenemos varios objetivos de este curso y quisiera, antes de seguir adelante, nombrar
estos objetivos. Número 1, aquí estamos para educarles a los alumnos en lo que consiste un llamado al ministerio. Entonces, educación. Y aquí vamos a estudiar la parte o el rol, el papel de la iglesia también en identificar o confirmar, afirmar. La iglesia también participa bíblicamente en el llamado y vamos a estudiar esto al fondo en este curso. Entonces, número 1 es educarles en lo que significa ser llamado. Y por supuesto vamos a estudiar profundamente esa palabra llamado, porque tiene varias implicaciones y no solo tiene que ver con la vida de un pastor, pero también tiene que ver con cualquier miembro de la iglesia. Y ese segundo motivo o el segundo objetivo del curso es ayudarle al miembro de la iglesia a discernir lo que es su llamado en particular y cómo Dios quiere que ese miembro le sirva en la iglesia. Entonces, ese objetivo quizás para ustedes será sumamente más importante porque a menos que usted desee ser pastor o pastora, en este caso no importa, porque cualquiera que desee servir debe entender lo que significa ser llamado a servirle a Dios en la iglesia. Y también el objetivo número 3 será que vamos a estudiar profundamente el proceso, porque hay mucho mito, mucha leyenda, mucha superstición alrededor de este tema del llamado. Pero vamos a estudiar paso por paso todos los trámites, todo el proceso que tiene que ver con discernir y trabajar en desarrollar el llamado. Y por supuesto que sí, como ya dije, vamos a estudiar el rol o el papel de la iglesia con respecto al llamado de pastor, pero también el llamado con respecto a cualquier miembro de la iglesia. Entonces, para que ustedes queden animados, el curso es para los que deseen ser pastores, pero también el curso es para ayudarle a cualquier miembro de la iglesia a discernir, cultivar, desarrollar su ministerio, su llamado dentro de su propia iglesia. Otra vez, tocando bibliografía, muchas de las tareas van a salir de este libro. El ministerio pastoral, cómo pastorear bíblicamente, autor John o Juan MacArthur. Especialmente si usted desea ser pastor, y otra vez estamos grabando para que alumnos en otras partes del mundo van a ver estos cursos. Si usted desea ser pastor, un libro como este es esencial, porque toca todos los temas, toca todas las responsabilidades de lo que es pastor, de lo que hace pastor, las características, los requisitos, las capacidades, todas las áreas de servicio, todas las categorías que él tiene que supervisar en la iglesia. Este libro toca todo y es buenísimo precisamente porque cubre a todos esos temas. Muy bien, este libro también es buenísimo. Se llama Liderazgo Espiritual. El autor J. Oswald Sanders. Me gusta muchísimo, este libro me ha tocado mucho, me ha instruido mucho. Este libro principalmente toca el área del carácter. Si uno quiere servir en la iglesia, es muy distinto a ser entrenador de deporte, es muy distinto a ser jefe de trabajo, es muy distinto porque ser líder en la iglesia principalmente tiene que ver con su carácter. Y este libro toca todas las áreas de su carácter. Toca la familia, toca el dominio propio, toca la administración de los bienes, toca también las relaciones que el pastor o cualquier miembro debe tener en el mundo, porque principalmente el cristiano ama al prójimo, ¿no? Creo que Cristo enseñó algo con respecto. Entonces, si no tenemos relaciones con la gente no creyente, entonces no creo que tengamos buen carácter, porque una de las características
del pastor o del presbítero, y voy a ir definiendo todas esas palabras, es que tenga muy buena reputación con sus prójimos, en el trabajo, con sus vecinos, con los que juega deporte. Entonces es esencial bíblicamente que tenga buena reputación con los no creyentes. Entonces este libro toca estos temas de manera fantástica, pero también toca otras áreas, porque volviendo a hablar de pastor, el pastor obviamente tiene que supervisar, tiene que administrar, tiene que vigilar, tiene que ser líder en el área de la administración. Si no tiene el don, debe de buscar ayuda. Pero esencialmente él tiene que también liderar y supervisar, organizar todos los ministerios. El libro toca un poquito eso, pero este libro escrito por un residente aquí de Miami, se llama Roger Smalling. El nombre del libro, Liderazgo Cristiano. Y más que estos dos libros, él toca el área de la administración o de la supervisión, toca el área de liderar o de guiar o de presentar visión, de ayudarle a la iglesia a organizarse. Y vamos a ver en el libro o en la primera carta de Pablo a Timoteo, que también Pablo toca muchísimo esa área, animándole a Timoteo a ser buen administrador de la iglesia. Muy bien, y el libro que recomendaría más que cualquier otro libro, la Biblia, la palabra de Dios, ¿ok? Me imagino que ya saben que existen en el Nuevo Testamento 3 libros por completo que solo se dirigen a instruirles a pastores en cómo ser pastores. ¿Cuáles son? Primera a Timoteo, pastor en Éfeso, Timoteo, escrito por Pablo. Y Pablo quizá en la primera supuestamente estaba en otro pueblo, en Corinto creo, cuando le escribió a Timoteo, la primera vez. La segunda vez estaba encarcelada por segunda vez en Roma esperando su ejecución. Y lo dice en la carta que está esperando a morir. Y históricamente hablando, la historia secular dice o se supone que fue decapitado, porque fue la manera en que pusieron a muerte a los ciudadanos romanos. Y los demás fueron crucificados. Pero un ciudadano no, fue prohibido, fue decapitado. Supuestamente era una forma más misericordiosa, ¿verdad?, de ejecutar a una persona. Entonces Pablo le escribe 2 cartas a Timoteo. La segunda es muy personal. La primera es muy general porque toca varios temas en la iglesia, enseñándole a Timoteo a cómo administrar los ministerios de la iglesia. Y él toca en la primera carta todas las áreas. Entonces, no solo el pastor debe de conocer el contenido de primera Timoteo, pero todos los miembros de la iglesia deben saber lo que el apóstol Pablo esperaba de los pastores, ¿verdad? O es decir, lo que el Espíritu Santo, si nosotros creemos que Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo, entonces si yo como pastor, si yo leo primera Timoteo, yo lo veo como instrucciones a mí, porque, bueno, he sido pastor por más que 40 años. Entonces es mi libro de instrucción, es la descripción de trabajo para mí. Segunda a Timoteo es un poco más personal. Pablo está a punto de morir, está animándole a Timoteo en varias áreas de su propia vida espiritual, está animándole porque Timoteo era quizás tímido, como quizás refleja su nombre. Y Pablo se dirige a su timidez en segunda a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, cuando dice que Dios no nos ha dado espíritu de timidez, sino de poder, diamita, amor y
dominio propio, la habilidad de poder pensar bien, ¿verdad? De forma disciplinada. Así viene directamente del Espíritu Santo. Entonces Tito estaba en otra ciudad que se llama Creta y el contenido es muy parecido en Tito comparado al contenido en Primera a Timoteo, pero más corto, más abreviado en forma de resumen. Pero yo insisto, por favor, que antes de la siguiente clase, que lean 1 Timoteo, 6 capítulos, cortos, 20 minutos. Que lean 2 Timoteo, 4 capítulos, cortos, 8 minutos. Que lean, por favor, Tito, 3 capítulos más cortos, 5 minutos. Por favor. 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito. Entonces, en una semana van a leer 3 de los 27 libros del Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque los 3 libros tocan nuestro tema principal, llamado. En este caso, llamado a ser pastor, o llamado a ser presbítero, o anciano, es la traducción al español, elder en inglés. Y Pablo les está dando los requisitos de carácter y también está instruyendo en cuanto a las capacidades que el Espíritu Santo requiere de un pastor o de un líder, un presbítero, un anciano en la iglesia. Muy bien. Son los libros. Yo tengo muchos libros acá y yo amo a los libros. Pero también yo creo que estos libros están en español, no sé, pero son comentarios. ¿Saben lo que son comentarios, verdad? Un autor, un académico muy erudito, uno de mis favoritos, se llama John Stott, un británico, pero él me gusta mucho la forma en el que nos da comentarios sobre cada versículo en mensaje de 1 a Timoteo y a Tito. Y el mensaje de 2 a Timoteo, autor Juan R.W. Stott. Y creo que también está en español, pero son muchos libros muy buenos. Y también para poder preparar bien esas clases, me gusta leer los eruditos que conocen muy bien, en este caso, el griego. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y me gusta mucho la forma en que escribe John Stott, porque siempre me da, aquí está esta palabra en griego, y estas son las varias definiciones e implicaciones de esta palabra, y eso para mí es alimento, es riqueza. Porque estaba comentando de mi esposa manejando para acá, que cuando estoy preparándome a enseñar, cuando yo voy al griego, es como nutrición. Porque tenemos varias traducciones y algunos dicen, mi traducción es mejor o la mía es más pegada a los originales. No, es imposible. Cada versión es una traducción, pero es más, es una interpretación porque los eruditos tienen que tomar decisiones basado en estas palabras en griego. Pero ellos comparan cómo los autores bíblicos usan esta misma palabra en varios contextos y así llegan a una definición o a una traducción. Y me gusta mucho este autor porque él me guía a través de todos sus estudios, de todas sus comparaciones acerca del uso de tal palabra en griego. Y por eso es buen alimento estudiar estos comentarios, porque estos eruditos conocen muy bien el idioma griego. Bueno, tengo muchos libros más, pero yo creo que eso es suficiente. Pero recuerden, por favor, que la mayoría de las tareas de clase se basan en liderazgo espiritual y también en el ministerio pastoral. Muy bien, hay otro libro que deben leer por el pastor Spurgeon, en español, Carlos Spurgeon, un pastor reformado bautista que escribió hace como 150 años. Pero es
un erudito, pero también tiene un corazón grandísimo como pastor, y lo que él escribe es oro. Y él ha escrito un libro que estoy leyendo ahora mismo en español, que se llama Discursos a mis estudiantes, pensando, debí leer este libro hace 40 años. Pero todo el mundo lo ha leído, y es un libro que es muy recomendable para cualquiera que desee ser pastor, porque toca los temas y básicamente él ayuda al joven o a cualquier hombre, en este caso, a discernir si en verdad Dios lo está llamando a llenar este papel que se llama obispo, se llama anciano o se llama pastor. Muy bien, son los libros. Rápidamente vamos a no leer, pero vamos a ver este programa para alumnos. Lo que he tratado de hacer es dar una presentación de clase, pero antes de la clase la tarea normalmente se tocará el tema de la próxima clase. ¿Ok? Y los que están tomando por reconocimiento o por certificación las clases, estas tareas son requisitos. Y otra vez, he hablado con decanos, con presidentes de seminarios, de universidades, por horas, tras horas, hasta el seminario en Houston, RTS, el seminario en St. Louis, el seminario aquí en Fort Lauderdale que se llama Knox, el colegio que se llama King College, que se encuentra en el estado de Tennessee. Los presidentes son mis amigos y hemos hablado por horas y no he terminado, voy a seguir hablando, y lo que he tratado de hacer con este pensum es cumplir con los requisitos de un curso que se enseña en un seminario acreditado. ¿Ok? Entonces, la lectura es más o menos 500 hojas. ¿Ok? Para todo el curso. Y es mínimo, por favor. Es mínimo. 500. Pero 50 por semana, por favor. Es que es posible. ¿Ok? Y también hay varias tareas, algunas tareas que tocan, por ejemplo, la área experimental o experiencial de la persona. Por ejemplo, le he dado tarea tal como memorizar 5 puntos para poder compartir el Evangelio. Entonces, una persona llamada por Dios debe de poder compartir el Evangelio, ¿verdad? Debe de memorizar los puntos principales. Y yo también insisto en una tarea que el alumno haga eso. También yo le he dado a ustedes tareas muy, muy personales. Por ejemplo, escribir su propio testimonio. Porque el llamado empieza con el llamado a la salvación, ¿verdad? ¿No es cierto? Entonces, cada persona debe de dar una narrativa, más o menos, y vamos a hablar de las varias narrativas, porque Pablo tiene uno muy drástico, ¿verdad? Un testimonio, ¡pum!, relámpago, ¡pum! Pedro no, es que Pedro andaba a veces ardiente, andaba frío, andaba confuso, andaba tonto, andaba con valentía y andaba así, y es casi imposible discernir cuando de verdad fue tocado o fue salvado. Es muy difícil, y quizás es la experiencia suya también difícil. No sé, yo sé que soy salvo, pero no he tenido relámpagos ni voces de ángeles. No, ni puedo recordar la fecha, pero no importa, porque son varios. Y vamos a hablar de los varios tipos. Y también, si usted ha sido llamado a un ministerio en particular en la iglesia, también es otra tarea de escribir en dos párrafos muy cortos. Y si alguien me da un ensayo más que una hoja, lo boto. No quiero leer páginas, capítulos, 2 párrafos suficientes, ¿verdad? Entonces no me escriba un libro
porque no lo voy a leer. Yo tengo demasiados libros para leer, ¿ok? Suficientes. ¿Ok? Y vamos a ver rápidamente los temas. Esta noche voy a tocar el tema de la importancia o de la nobleza de ser llamado, ¿ok? Y vamos a tocar el tema de las motivaciones, ¿ok? Muy bien. En la segunda vamos a tocar más o menos la teología y la práctica de lo que significa ser llamado. Vamos a definir en la tercera el llamado, y en esa tarea será memorizar un bosquejo del Evangelio. 4, muy importante, número 4, el carácter del llamado, y tocamos el tema de dominio propio y también mayordomía de la familia como padre, madre y como esposo, esposa. Y muy importante esa área. Número 5, el carácter llamado que continúa la mayoría de los bienes y también de las relaciones en el mundo. Número 6, las capacidades. ¿Cuáles son las capacidades? Pablo insiste en que el pastor debe por lo menos poder comunicar, enseñar la palabra. Y también hay ejemplos de cómo el pastor debe de guiar o administrar los ministerios. Entonces debe de poder mentorear a otras personas, espiritualmente hablando. Clase 7, el corazón, muy importante esta clase porque hay mucha confusión, hay mucho abuso de autoridad en las iglesias, pero el líder o el pastor o el obispo anciano necesita un corazón compasivo y una postura de protección, protegiendo a las ovejas de Jesucristo. De dos cosas principalmente, pero vamos a tocar el tema cuando digamos eso. Y clase 8. El líder como persona del libro, o es decir, de la Biblia, debe de poder conocer, estudiar, amar, profundizarse en la palabra de Dios y poder comunicarla. Clase 9, por supuesto, debe de ser persona de muchísima oración. Y hemos dado una clase por completo que está ya editada, ¿verdad? Y muy pronto toda la clase va a subir en el internet para que todo el mundo pueda verlo. Pero en este curso dividí más o menos nuestra oración en dos partes. La parte contemplativa, es decir, la meditación o cultivando una relación muy personal, sintiendo amado, aceptado, perdonado, lavado, protegido, refugiado, etcétera, etcétera, por mi gran Salvador. Es mi oración de meditación, de contemplación, contemplando la belleza, hermosura del Señor, pero también lo que se llama oración del reino, tocando los temas que avanzan el reino, que ore por más obreros, por ejemplo, que oren, que Dios abra corazones, por ejemplo, ese tipo de oración del reino, que Dios se manifieste en tal ciudad o en mi vecindario o en mi iglesia. Entonces que el reino crezca, que se avance, y entonces se avanza también cuando nosotros oramos oraciones del reino. Y la 10ª clase, el gran tema de ser el pastor o el líder o cualquier persona llamada debe ser una persona que discipula a otras personas, ¿no? Y evangelizar no es simplemente hacer que una persona acepte a Cristo e invitarlo a vivir en su corazón, no, es trabajar con una persona para que sea discípulo o discípula, que crezca en su fe hasta reproducir a otras personas llamadas a hacer lo mismo. Entonces es la segunda parte. Entonces vamos a examinar los textos que enseñan esa disciplina de ser discipulador. Y la 11ª clase, el papel de la iglesia en confirmar al llamado. Y eso es sumamente importante. Acabamos de regresar de Colombia y tuvimos una experiencia lindísima allá con
17 pastores que habían venido de 11 diferentes ciudades. Y en esa reunión también ordenamos a un pastor. Y fue muy, muy lindo porque le impusimos las manos y el pastor principal había explicado y me dieron la oportunidad de el próximo día o después de 2 días también enseñarles a toda la asamblea general congregada en esa ciudad de Villavicencio lo que significa la imposición de las manos. Y la imposición de las manos es la culminación de un proceso desde la primera vez cuando la persona sospecha, quizá Dios me está llamando. Pero hay mucho más para proceder o para procesar. Y todo este proceso que vamos a estudiar en estas clases termina con esta preciosa experiencia de la imposición de las manos de parte de los demás. Y la Biblia enseña esto con estas palabras, con los demás presbíteros, con los demás pastores, los demás ancianos, los demás obispos. Y lo que la iglesia está haciendo, está reconociendo lo que Dios ya ha hecho. Está afirmando y diciéndole en voz alta y simbólicamente, estamos de acuerdo con lo que Dios ha hecho. Y además estamos dándole a la autoridad y el gran privilegio de ejercer sus dones como anciano, obispo, pastor en la iglesia de Jesucristo. Y es una experiencia de gran ánimo. Porque el apóstol Pablo, perdóneme porque ya empecé a predicar, a enseñar, pero el apóstol Pablo en las ocasiones, son 4 textos donde él le enseña a Timoteo acerca del significado de la imposición de las manos. Y él dice que recuerda a Timoteo las palabras proféticas que yo dije cuando te impuse las manos. Wow, muy preciosas las palabras proféticas. Yo tengo una carpeta, un archivo y en mi casa que tiene esas palabras proféticas que dijeron hace 40 años cuando me impusieron las manos. Palabras proféticas, palabras de ánimo, palabras de expectativas, palabras reconociendo los dones, palabras afirmando con gozo y con autoridad lo que Dios había hecho. ¿Y por qué? Por animarle a la persona. Y cuando yo leo esto y cuando recuerdo eso, y esos hombres ya están muertos, pero yo los recuerdo muy bien como si estuvieran aquí presentes diciendo lo que dijeron. Porque también tenemos dudas. Y a veces nos hacemos la pregunta, ¿en verdad Dios me llamó? Porque hoy no lo siento. Y observando mis circunstancias, ¿soy útil? No, la imposición de las manos, recordando lo que la iglesia dijo en voz alta, simbólicamente, con palabras proféticas. No, esta persona ha sido llamada por Dios. Y la iglesia ata. Y en el cielo reconocen lo que la iglesia ata. Palabras de Jesucristo en Mateo 16. Muy bien, vamos a cerrar esta parte en oración. Gracias, Padre. Gracias por llamarnos a la salvación, pero también gracias por llamarnos a servirte en tu iglesia, si sea como pastor o si sea como mujer que gobierna en la misericordia o en la hospitalidad o en la educación cristiana o lo que sea. Gracias, Padre, por tu amor y por tu iglesia y por tu plan de cultivar y amar, entrenar, educar y confirmar a tus líderes. Gracias, Padre, por estas enseñanzas tan ricas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.